Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanas, hermanos, vamos a bendecir a nuestro Padre del cielo. Vamos a recibir su palabra, su Eucaristía, para que nos den alimento espiritual y sigamos el camino de nuestra vida, conduciéndonos como hijos suyos. En esta Santa Misa queremos poner en sus manos a nuestros difuntos. Recordamos a Manuel Quiroz Zavala, Benito Morales Romero, María del Carmen Ifragedis Hernández Arco, Alejandro Ruiz López, Everardo Mejía Martínez, José Manuel Mejía Ávila al octavo mes, Magdalena Montaño Infante, María de los Ángeles Infante Maturano, Erlinda Martínez Hernández, Francisco Morales Arriaga, Yolanda Tobar Tapia en su 4º aniversario, Bernardino López Chávez en su 8º aniversario, Magdalena García García, Silvestre Cruz, Magali Hernández, Carla Ivonne Almaraz López, Sergio Raúl Almaraz González, Marcela Arismendi Agüero, José Luis Chávez Montero y las ánimas del purgatorio. Queremos también pedir por las necesidades de Mateo García Antonio y Mateo García Jiménez. Encomendamos a nuestros enfermos, a María Guadalupe de la Paz Méndez Luna, Willy Ortega, Alfonso Miranda y los demás enfermos de nuestra comunidad. Pedimos a Dios por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Le pedimos a nuestro Padre que los atienda en sus necesidades. Damos gracias a Dios por todas aquellas personas que nos han hecho el bien, que nos acompañan en la vida y siempre han sido generosas con nosotros. Que Dios les dé la recompensa por su bondad. Y vamos ahora a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a reconocer nuestros pecados, vamos a pedirle que nos perdone y que nos dé fuerza para cambiar nuestro comportamiento contrario a su voluntad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh
trae en su corazón, hágalo en silencio. Señor Dios de misericordia y todopoderoso, que encendiste en el corazón de San José María de Yermo y Parrés, presbítero y fundador, un amor ardiente a favor de los pobres y desamparados, concédenos que siguiendo su ejemplo, descubramos en cada hermano el rostro de Cristo, tu Hijo, y nos pongamos a su servicio con sincera caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Hijos míos, no le nieguen un favor a quien lo necesita. Si lo pueden hacer, si le pueden dar ahora a su prójimo lo que te pide, no le digas, vete y vuelve mañana. No pienses en hacerle daño a tu prójimo, que ha puesto su confianza en ti. Con nadie establezcas pleito sin motivo, si no te ha hecho ningún daño. No envidies al hombre malvado, ni imites nunca sus acciones, porque el Señor aborrece a los perversos y es amigo del hombre justo. El Señor maldice la casa del malvado y llena de bendiciones la del justo. El Señor se burla de aquellos que se burlan y con los humildes se muestra bondadoso. Los sensatos recibirán honores y los insensatos ignominia. Palabra de Dios. El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino. Quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. Quien presta sin usura y quien no acepta sobornos en prejuicio de inocentes, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. De pie.
ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, acabamos de escuchar, tanto en el pasaje del Antiguo Testamento como en el Evangelio, algunos dichos llamados sapienciales. ¿Qué quiere decir esto? Que en la tradición del Antiguo Testamento, los mensajes de Dios, la revelación de su voluntad, se comunica de diversas maneras. A veces se hacen narraciones, otras veces leyes. También hay predicación profética, oráculos proféticos. Hay textos apocalípticos y hay, como acabamos de leer, dichos sapienciales, dichos de sabiduría. Leímos un libro lleno de dichos de sabiduría, que es el libro de los Proverbios. Y aquí se nos presentan pocos de esos dichos para nuestra consideración en esta liturgia, porque normalmente los proverbios requieren que se les considere con mucho cuidado, con mucha reflexión, para sacar su fruto. Si se nos da una cadena de proverbios, pues lógicamente logramos percibir muy poca enseñanza. Es tan densa que no la logramos asimilar. Siempre que leamos entonces el libro de los Proverbios, hagamos como ahora, un máximo de 3, no más, y reflexionar cada uno de ellos. Vamos a detenernos brevemente en cada uno de estos dichos. En primer lugar, se habla de que uno como hijo de Dios se puede encontrar con una persona necesitada. ¿Y qué hay que hacer? Pues no le niegues un favor a quien lo necesite. Hay que ayudar si lo puedes hacer. No le tienes que decir vete y vuelve después. Hay que ayudar a la persona necesitada. Es el comportamiento de un hijo de Dios, de una hija de Dios, coherente con su fe, ayudar a quien necesita. Y esto lo vemos que es justamente el amor fraterno, la solidaridad, el sentirnos hermanas y hermanos de los demás, con un corazón bueno,
dispuestos siempre a atender a quien se acerca a nosotros en una situación de necesidad, de urgencia, que requiere apoyo, que requiere ayuda. Hay que ser misericordiosos. Luego, la relación con otra persona puede ser también una relación que puede entrar en contraste, y eso es frecuente. Cada quien tiene un punto de vista diferente o tiene un interés diferente, y efectivamente a veces esos intereses pueden chocar. Y entonces, ¿qué se nos recomienda? Que con nadie hay que entrar en pleito sin motivo, y sobre todo si no te ha hecho ningún daño. En el fondo, pues no hay que buscar pleitos. Esa es una forma de vivir con sabiduría, de saber vivir, de conducirse bien en la vida. Si andamos buscando pleitos, los vamos a encontrar y vamos a tener muchos problemas. Por eso, con nadie entables pleitos sin motivo, sobre todo si no te han hecho ningún daño. Bien, el tercer punto de reflexión tiene que ver con la presencia de gente malvada que a veces aparece cerca de nosotros y en nuestra vida. Gente malvada a todas luces. ¿Qué nos recomienda la palabra de Dios para tratar a la gente malvada? En primer lugar, no envidiarlos, porque a veces el malvado parece tener un cierto éxito y eso despierta un interés por tener un éxito semejante, y entonces se comienza a tratar de copiar, de imitar y de envidiar la suerte del malvado que en algún momento parece florecer. El sabio creyente nos dice que no hay que envidiar al hombre malvado, no hay que imitar sus acciones, y después nos da varios motivos. El Señor aborrece esos comportamientos. En cambio, aprueba el comportamiento del justo. A la casa del malvado le va mal, pero la casa del justo está llena de bendiciones. Los hombres sensatos recibirán honores, pero los insensatos vivirán en la ignominia. Motivos y razones para que nosotros no imitemos la conducta de los malvados y menos la envidiemos. Hermanas y hermanos, cuando nosotros consideramos textos como estos, nos damos cuenta que son reflexiones de la vida cotidiana, de la vida de todos los días. Para nosotros son presentados como palabra de Dios, y de hecho así lo hemos proclamado. Al final de la lectura hemos dicho palabra de Dios y respondimos: te alabamos, Señor. Porque efectivamente la voluntad de Dios se nos comunica a nosotros de forma razonable. La voluntad de Dios no son secretos difíciles y al alcance de personas privilegiadas, de personas que pretenderían ser superiores. De ninguna manera. La voluntad de Dios siempre se expresa en forma alcanzable para sus hijas y sus hijos. Dios no anda jugando a las escondidillas.
Dios nos quiere manifestar lo que es bueno para nosotros y nos lo manifiesta en forma comprensible. Recordemos siempre, los hechos de la fe se presentan en forma razonable, que podamos comprender lo fundamental. La fe no se presenta con cosas absurdas o cosas raras y extrañas. Son realidades cercanas a la vida. Como en este caso, ¿qué hacer con quien tiene necesidad? ¿Qué hacer con una persona que tiene un interés contrario al nuestro? ¿Y qué hacer con los malvados que a veces se topan en nuestro camino? Unas recomendaciones de sabiduría. Entonces, el libro de los Proverbios, en estos y en muchos otros proverbios, nos invita a utilizar las facultades que Dios nos dio, a reflexionar, a ver qué cosa es lo más conveniente, qué cosa es lo que corresponde y responde mejor a la voluntad de nuestro Padre. Cómo tratar a las hijas y a los hijos de Dios para que todos vivamos bien y agrademos con nuestra vida al Creador. Bien, estos dichos de sabiduría también se rezan y por eso en el Salmo hemos escuchado una serie de recomendaciones de quién es grato a los ojos del Señor. Alguien pregunta, ¿quién es agradable a Dios? Respuesta, el hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras y no desprestigia a nadie con su lengua, el que no hace daño al prójimo, el que no difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, el que honra a los que temen al Altísimo, quien presta sin usura, el que no acepta sobornos en perjuicio de inocentes. Ese será agradable a los ojos de Dios. Hermanas y hermanos, un camino de vida sacado de la reflexión de los comportamientos que son buenos y hacen bien a nuestros semejantes. Pues bien, en esta línea también Jesús se presenta como un maestro de sabiduría, pero cabe señalar que Jesús también sigue la tradición prácticamente completa de la historia de su pueblo y del Antiguo Testamento. Jesús va a ser un buen narrador de historias, sobre todo narrador de parábolas. En algunos momentos Jesús recuerda los mandamientos, normas de vida, y en otros pasajes Jesús se comporta como un profeta, hasta se le llama profeta poderoso en obras y palabras. Y a veces utiliza dichos de la tradición apocalíptica, sobre todo cuando habla del reino de Dios y de su llegada a la historia, el Hijo del Hombre que se hace presente. Y finalmente, una imagen para nosotros muy afamada de Jesús es presentarlo como un maestro de sabiduría, el que nos enseña cómo vivir la vida, cómo disfrutarla, cómo hallarle sabor a la vida. Pues bien, el breve párrafo del Evangelio que hemos escuchado nos presenta unos de estos dichos de sabiduría de Jesús. El primero tiene que ver con
la vela que se enciende y se tiene que poner en lo alto, que no hay que esconderla debajo de una olla o debajo de una cama. Si queremos que ilumine, hay que ponerla en lo alto para que ilumine a toda la casa. Jesús nos lo enseñó. No hay nada de extraordinario, nada de raro. No es una sabiduría esotérica, es una experiencia simple de todos los días. ¿A qué se refería Jesús cuando habla de la luz que hay que poner en lo alto para que ilumine a las personas? Podemos aquí hacer referencia a lo que más le interesaba a Jesús, que es la buena noticia del reino de Dios. Eso fue lo que Él vino a anunciar. Entonces, ese mensaje del reino de Dios, el Evangelio, no hay que esconderlo. Es una luz, ilumina a las hijas y a los hijos de Dios en esta vida. Entonces, que el Evangelio ilumine a todos. Que no lo mantengamos secreto, que no lo mantengamos escondido. Hay que procurar con ese mensaje iluminar la vida de nuestros semejantes. Diríamos, ya concretizando un poco más, que sobre todo las personas mayores, los papás, tienen que compartir con sus hijos, con las jóvenes generaciones, la fe en el Evangelio, la fe en Jesús, la fe que tenemos en el reino de Dios. Hay que compartirla, hay que comunicarla, hay que hacerla visible para que, viendo el mensaje de Jesús y conociendo a Jesús, pues sigan a Jesús y Él ilumine su vida. En algunos ambientes tal parece que ahora a algunos papás o algunas personas mayores como que les da pena compartir su fe en Dios, su fe en el Evangelio. Hermanas y hermanos, ese precioso tesoro que tenemos, a veces lo escondemos. Se trata pues de compartirlo, de anunciárselo, de hacerle ver a los niños, a los jóvenes, que ese es un camino que realmente le da un grande valor y un grande sentido a la vida, que realmente la orienta, que le da fuerza espiritual, que iluminada por el Evangelio y siguiendo a Jesús, la vida tiene no solamente un sentido, sino un grande gozo, una grande plenitud, y que una vida iluminada por el Evangelio es de mucho provecho para sí mismo y para los demás. Vale la pena que nuestra vida siga la luz del Evangelio. Si sigue la luz del Evangelio, la vida, hermanas y hermanos, es una vida que agrada a Dios y que hace felices a nuestros semejantes, y a uno lo hace feliz. Nos ayuda a superar muchos problemas, nos evita muchas dificultades y nos da un rumbo seguro, sobre todo en los momentos de incertidumbre. Nos permite evitar caminos torcidos y nos señala los caminos honestos y buenos. Por eso hay que iluminar a quienes nos acompañan en la vida con la luz del Evangelio. Lo vamos a hacer con nuestras palabras, con nuestro modo de vivir, con nuestras actitudes, con nuestro estilo de vida, que se manifieste, que se note que nosotros vivimos iluminados con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la luz de su palabra. También hay otro
Otro dicho de un sentido inmediato: no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse. Hermanas y hermanos, otro dicho de Jesús: es difícil saber a qué lo estaba aplicando, pero como principio general es muy válido. Si pretendemos nosotros ocultar las cosas y mantenerlas en secreto, más temprano que tarde saldrá ese secreto y se dará a conocer. O sea, que no tenemos que andar jugando a vivir con los secretos, porque más temprano que tarde esos secretos se descubren. Hay que vivir, hermanas y hermanos, a la luz del día, transparentes, sin ocultar nada, con lo que somos, presentándonos así como somos, sin ponernos caretas, sin ponernos máscaras, porque tarde o temprano se cae la careta o se cae la máscara. Ser como somos, cristalinos, transparentes, sin pretender ocultar nada. Nuestra vida no debe andar jugando a los secretitos. Eso, hermanas y hermanos, no sirve para nada, porque después se descubre y los ridículos son mayores. Pero en fin, es un dicho de sabiduría que cada quien lo puede aplicar en diversas circunstancias. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse y nada secreto que no llegue a saberse. Y finalmente, hermanas y hermanos, el tercer dicho de Jesús, dicho sapiencial como maestro de sabiduría, tiene que ver con el escuchar la palabra de Dios y ponerla a producir frutos. O sea, entender bien el mensaje del Evangelio para que pueda producir frutos. Y dice que el que produce esos frutos, se le dará más. Si uno escucha la palabra de Dios y la pone a producir, pues lógicamente abunda el fruto de esa palabra de Dios. Habrá más fruto. Pero si uno escucha la palabra de Dios y no la pone a producir fruto, a veces eso poco que pretendemos guardarnos para nosotros mismos, eso poco que creemos tener, se nos quita. El que no produce los frutos de la palabra de Dios, lo poco que cree tener, se le quita. Porque efectivamente el Evangelio es para iluminar la vida, iluminar el camino de las hijas y de los hijos de Dios. Que el Evangelio produzca vida, que no lo guardemos, que no lo atesoremos, que no lo encerremos, que lo pongamos a producir fruto. Ojalá que cada uno de nosotros, considerando estas enseñanzas de Jesús, las reflexionemos y veamos la manera de traducirlas en vida, en comportamientos, en actitudes, en modos de vivir. Y entonces, recordar el Evangelio es una luz que hay que compartir, que no tenemos que vivir guardando secretos y que esa palabra que recibimos hay que procurar que produzca fruto. Si no produce fruto, la echamos a perder. Damos gracias a Dios porque por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su Evangelio, ha iluminado nuestra vida. Le agradecemos esa bondad y procuramos entonces
conducirnos como oyentes de esa palabra, oyentes de ese evangelio, que lo escuchan y lo ponen en práctica. Recordamos a nuestros difuntos y lo recordamos precisamente porque creemos que ellos escucharon ese mensaje del evangelio, esa palabra de Dios, y enfrente de nosotros la tradujeron en hechos, y por eso fueron para nosotros personas que iluminaron nuestra vida, que nos dieron ejemplo y que lo recordamos precisamente por eso, con mucho cariño. Qué bueno que Dios también nos bendice con esas personas buenas que iluminan el camino de nuestra vida. Ave María Purísima. Permanezcan sentados. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de San José María de Yermo y Parrés, y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor a tu reino se consagraron en el seguimiento de Jesucristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo haces participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, unidos a los bienaventurados, elevamos un himno a tu gloria.
verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente afronta, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino. Dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos el obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo. A todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. Manuel Quirós, Benito Morales, María del Carmen y Praxedis Hernández, Alejandro Ruiz, Everardo Mejía, José Manuel Mejía, Magdalena Montaño, María de los Ángeles Infante, Erlinda Martínez, Francisco Morales, Yolanda Tobar, Bernardino López, Magdalena García, Silvestre Cruz, Magali Hernández, Carla Ivonne Almaraz, Sergio Raúl Almaraz, Marcela Arizmendi, José Luis Chávez y las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros, para que con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas, hermanos, a ese Dios bendito que nos ha revelado su santa voluntad mediante la sabiduría creyente de su pueblo y de nuestro Señor Jesucristo, a Él le decimos con fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz y justicia en nuestros días. Que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes van a comulgar, acérquense por el pasillo del centro. Los demás pueden sentarse. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Nos ponemos de pie. Oremos.
esta mesa celestial, Dios misericordioso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de San José María de Yermo, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Hacemos el responso. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz estos hermanos nuestros y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Hermanas, hermanos, iluminados por el Santo Evangelio y por el buen ejemplo de nuestros seres queridos que nos enseñaron a vivirlo, esta celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que tengan todos buena noche.